Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que por la fe únicamente han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía podemos utilizar esta plataforma en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. Con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Yalva. Quisiera en esta ocasión nuevamente tocar el tema acerca del diezmo y su proceso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en relación a el sistema de dar que se fue instituyendo poco a poco. Cuando nosotros leemos o podemos estudiar las escrituras en relación a sus tiempos, podemos ver que existieron algunas épocas muy determinadas. Por ejemplo, en una forma general podríamos hablar de la creación, podríamos hablar de los patriarcas, de la ley de Moisés, de jueces, de el Reino Unido, del reino dividido, y también podríamos hablar del exilio babilónico y también del tiempo de la gracia o el tiempo que hasta ahora estamos nosotros viviendo. Cuando analizamos todas estas épocas o estos tiempos, podemos también ubicar épocas determinadas y podemos específicamente hacer de una manera en general, englobar, solamente desde el tiempo de la creación hasta la ley y de la ley hasta el tiempo de Cristo o de la gracia, la iglesia del Nuevo Testamento. Esto relacionado con el dar o la manera en que Dios comenzó a instituirse, podríamos llamar de esa forma, el área del dar o la forma del dar. Cuando notamos en las escrituras, en general, en el Antiguo Testamento, hablando específicamente en el tiempo desde la creación hasta la ley de Moisés, no existe ningún tipo de registro en Génesis en este tiempo donde Dios haya instituido de una manera obligatoria el diezmo. No existe. Si usted se pone a investigar o a escudriñar las escrituras desde la creación hasta la ley de Moisés, no existe ningún tipo de mandato obligatorio de parte de Dios donde Él demande de parte de su pueblo, de sus hijos, algún tipo de diezmo, algún tipo de porcentaje, algún tipo de frecuencia en el dar. No existe ningún tipo de demanda de parte de Dios. Solamente lo que encontramos es ofrendas de una manera voluntaria, de una manera espontánea. En el capítulo 4 de Génesis encontramos como primer dato la ofrenda entre Caín y Abel. Nosotros notamos de esto de una manera voluntaria, de que cada uno de ellos dio una ofrenda a Dios. No se especifica que haya una demanda en forma obligatoria que les señale ese tipo de práctica. No, no lo existe. Y cuando notamos Caín dice que dio del fruto del suelo de una manera en general. O sea, se puede notar que no hubo una gratitud en lo que él dio. Pero en cambio, Abel dice que tomó de su rebaño lo mejor, las primicias. Desde ahí usted puede notar la forma en relación con la actitud y la calidad que se dio de la ofrenda voluntaria. En el capítulo 8 encontramos ya a Noé también, donde se nota que él realiza un sacrificio en el versículo 20 o una ofrenda en un altar con animales limpios. O sea, se nota también la calidad y la gratitud en relación con esta ofrenda que da Noé en un altar.
En el capítulo 12 encontramos también a Abraham y recordemos que él vivió 160 años y en todo ese tiempo, esos años de vida, no se indica en una manera frecuente que él haya diezmado. Solamente lo encontramos en un solo capítulo y versículo. Pero en el capítulo 12, versículo 7, se nota que ahí que él de una manera voluntaria también construye un altar y ahí da un sacrificio o ofrenda a Dios. Lo mismo ocurre en el capítulo 13, versículo 18. Pero ya recién venimos a encontrar en el capítulo 14, versículo 20, la palabra diezmo. Después de la victoria en la batalla de Kedar-Laomer, dice que él tomó del botín, ¿no? Eso es lo que se nota al nosotros escudriñar en varias traducciones. Él toma del botín, es la única vez que se menciona que dio diezmos. Toma del botín y de ese botín, según Hebreos 7, que también se vuelve, el escritor bíblico del Nuevo Testamento vuelve a retomar este principio o esta enseñanza. Dice que él dio la décima parte. El versículo 2 especifica también el botín y esa palabra en la parte específica en el griego se puede notar que habla de que fue tomada de arriba, de lo mejor que tenía el botín, no de todo el botín, sino de lo mejor del botín. Y dice que se lo entrega a Melquisedec, un rey sacerdote. Se puede decir que esa era la forma más elevada en este sistema primitivo que a fin de cuentas tuvo su perpetuidad, tenía su perpetuidad, porque no se le nombra descendencia, sin descendencia, o sea, de genealogía desconocida. Y la retoma o es retomada en Cristo, perpetuidad en Cristo. Era el rey de Salem o Jerusalén. Y Abraham le da los diezmos a él, reconociendo esa forma elevada de rey y sacerdote que era totalmente superior a él, totalmente superior a él. Le entrega los diezmos, pero de lo principal del botín, de lo mejor, de arriba, de lo mejor del botín. Esto entonces encontramos como un patrón de ofrenda voluntario, de gratitud de corazón. No se habla de una frecuencia o de una demanda de parte de Dios o como una institución del diezmo o como ley universal. No se encuentra, hermanos. Y solamente en esta única ocasión, en Génesis capítulo 14, se nombra en el versículo 20 la palabra diezmo. No la volvemos a encontrar hasta llegar al capítulo 28 de Génesis, versículo 22, donde este texto, este relato, no lo podríamos tomar tampoco como un ejemplo a seguir, porque si usted lo interpreta, dice que Jacob hizo un voto, y en este voto dice, si Dios está conmigo, o si vas a hacer esto, yo te voy a entregar un diezmo. O sea, estaba tratando de manipular a Dios, estaba tratando de comprar a Dios, que era una forma muy especial de comportamiento que tenía Jacob, que usted y yo lo podemos conocer por la revelación escritural de la vida de Jacob. No es espiritual este ejemplo, no podemos tomarlo de esa manera, pero ahí se vuelve a nombrar la parte del diezmo. ¿Cuándo se hizo obligatorio el dar en medio del pueblo de Israel? Fue en Egipto, hermano. Ahí fue instituido el dar como una forma obligatoria. En el capítulo 41 de Génesis, versículo 34, el faraón, por medio de la revelación que Dios le dio a José, instituye obligatoriamente que se dé la quinta parte de la tierra en los 7 años que iba a haber abundancia. O sea, un quinto, la quinta parte cada año, ¿no? Vendría a ser un 20%, hermano, no un 10%. Y en el capítulo 47, versículo 24, dice también que el faraón pidió el quinto de los frutos para él.
Y la cuarta parte se las dejó a los judíos para la parte de comer y la parte del campo, para que ellos puedan satisfacer sus necesidades. Fue instituido en Egipto la forma de dar obligatoriamente. Entonces recordemos, hay dos cosas que aquí notamos. Primero, que fue voluntario hasta aquí, hasta lo que hemos visto, el dar fue voluntario al Señor, darle de una manera como una respuesta de amor y de gratitud ante la magnificencia de Él y la superioridad de Él con nosotros. Y después fue obligatorio en el tiempo desde los egipcios para satisfacer las necesidades de una entidad nacional llamado país y para proveer necesidades del pueblo. Eso notamos hasta aquí, mis hermanos. Ahora, cuando ya desde la ley en adelante, porque aquí hemos notado desde la creación hasta la ley, pero cuando ya partimos desde la ley, se comienza a hacer una ofrenda obligatoria desde Moisés en adelante, obligatoria. ¿Entiende usted eso? Y obligatoria para el pueblo de Israel. No podemos dejar de especificar ese contexto. Y notamos, mis hermanos, que la iglesia que ha practicado el diezmo, ¿no? Como diciendo que es de parte de Dios, en cierto sentido sí lo es, por lo que bíblicamente lo encontramos, pero ni siquiera la iglesia ha llegado a cumplir con las demandas del diezmo que se le obligó a Israel. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque en Levítico capítulo 27 se habla del primero, de una forma primaria, del diezmo del Señor o del diezmo de los levitas o sacerdotes. Esto es como primer punto. En Levítico 27, versículo 30, se habla de esta manera. Este diezmo se le daba o era dedicado exclusivamente para el Señor en sus representantes en la tierra, los levitas o los sacerdotes. O sea, en el versículo 30 se nota entonces que esto le pertenecía al Señor. No sé si estoy siendo claro y específico. Esto era de Dios, le pertenecía a Dios. Cuando se habla del diezmo del Señor de los levitas, era que le pertenecían a Él. De la tierra, todo lo que era de la tierra, la simiente, los frutos y los árboles, como primer punto, eran del Señor. Esto podía ser rescatado, o sea, los frutos, la simiente, los árboles, podía ser rescatado o redimido si quería el judío, el israelí, quedárselo. Pero para quedárselo tenía que pagar el 20% en dinero para quedárselo. O sea, esta parte del diezmo que le pertenecía a Dios sí podía ser rescatado, la parte de la tierra o del fruto de la tierra, si el israelí quería quedárselo, podía ser redimido, pero pagando el 20%. Primero. Segundo, según el versículo 30 del capítulo 27, las vacas o las ovejas eran también del Señor. Recordemos que estamos hablando del diezmo del Señor o de los levitas. Pero esta parte de las vacas o las ovejas, todo lo que pasaba bajo la vara no podía ser redimido, no podía ser rescatado. Esto sí le pertenecía a Dios de una manera a rajatabla, no era como la parte de la tierra. Esto pertenecía a Dios. Entonces, tenemos dos puntos en el diezmo del Señor de los levitas, la tierra y el ganado. Le pertenecían a Dios. La tierra podía, en la parte de la tierra, fruto de la tierra podía ser redimido, pero el ganado no. Ahora, esto no era una ofrenda voluntaria, ya esto era una ofrenda obligatoria. Y cuando notamos el contexto de Malaquías, usted puede haber escudriñado en algo a qué es lo que se refería el profeta Malaquías cuando decía, ustedes me habéis robado, se estaba refiriendo a este diezmo del Señor o de los levitas, del Levítico 27, que no podía ser redimido en la parte de vacas, ovejas o en la parte del fruto del simiente de los árboles, porque le pertenecía a Dios.
Y eso el israelí no podía tocarlo, no podía negárselo a Dios. Le pertenecía a Dios. Y esto es lo que a esto es lo que se refiere Malaquías cuando hablaba de que me habéis robado. Segundo, en el Deuteronomio capítulo 2 encontramos otro aspecto del diezmo o otro diezmo, vendría a ser el segundo diezmo. En el versículo, desde el versículo 6 al versículo 17, encontramos que este segundo diezmo tenía que ser llevado a Jerusalén. Y este diezmo era utilizado ya no para los levitas, sino para estimular la devoción al Señor, promover la unidad familiar y todos lo compartían, todos lo consumían, o sea, era una comida en general, una comida colectiva. Este segundo diezmo era llevado a Jerusalén. Ahora, tenemos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 otro diezmo, el tercer diezmo. No sé si me está siguiendo o no sé si estoy siendo claro. Al final de 3 años, dice Deuteronomio 14, 28, dice, al final de los 3 años tenía que ser dado también un diezmo, pero este diezmo era para los pobres. Este diezmo era conocido, se podría decir, como para darle un bienestar a la nación en general, este tercer diezmo. Este tercer diezmo daba bienestar en relación con los sacerdotes pobres, con la parte de las fiestas religiosas de la nación, o también con satisfacer necesidades de los pobres de la nación, o sea, se financiaba a la nación. Si usted lo nota, tenemos 10 y 3 un tercio de diezmo, que vendría a ser aproximadamente 23% de diezmo que daba el pueblo de Israel. No sé si lo había notado. Iglesia, hijos de Dios, no sé si se lo habían enseñado, pero este era el sistema de diezmos obligatorio en el pueblo de Israel. La iglesia no llega a este nivel de exigencia. Inclusive, aparte de esto, Israel tenía que entregar o compartir, repartir ganancias o lo que se conoce como utilidades entre judíos. Levítico 19, del versículo 9 al 10, dice que cosechar todo le era prohibido, tenía que dejar en las partes de los bordes o las esquinas para que los pobres pudieran tomar de esa parte y utilizar esa parte. Lo que le caía al piso cuando iban recogiendo el fruto, no podía recogerlo porque era para los pobres. Era otro tipo de reparto entre los judíos. Levítico 19, 9 al 10, aparte de todos los diezmos obligatorios. Inclusive había un impuesto para el templo para comprar o satisfacer necesidades de materiales del templo. Imagínense. Y aparte, en Éxodo capítulo 23 nos habla del reposo de la tierra cada 7 años, donde al final del séptimo año no podían o no recibían ingresos por todo ese año los judíos. Tenían que permitir que la tierra repose e inclusive al terminar ese séptimo año tenían que perdonar todas las deudas. Iglesia, llegamos a ese nivel de exigencia en relación con el diezmo israelí. Este era el diezmo obligatorio, este era el diezmo de los judíos, que ni siquiera llegamos a visualizar o a entender en relación con el diezmo que se habla realmente en la Biblia. Y aún así me siguen hablando de un 10% para la iglesia. Ni siquiera la iglesia llega a ese nivel de dar. Ni siquiera la iglesia da el 10%. Si hablamos de una manera clara. Pero eso fue durante la teocracia de Israel. Imagínense, Israel no solo dio un 10%, como yo le hice notar, dio un 23% o quizás un 25% para financiar de una manera obligatoria
todos los programas de la nación israelí, de la nación judía. Esas promesas, esa obligatoriedad tenía promesas, pero solo para Israel. Yo no puedo aplicar las promesas para Israel a la iglesia. Yo no puedo aplicar las bendiciones de Israel para la iglesia. Son totalmente diferentes. Ahora, iglesia del Señor, no vivimos en una teocracia. Ahora vivimos en la gracia. Y en la gracia, el Señor demanda, si pudiéramos decirlo de esa manera, una ofrenda voluntaria. Vivimos en la gracia. No se limite, hermano querido. No se limite, iglesia de Dios. No se limiten, hijos de Dios, a un diezmo legalista. Libérese de ese diezmo legalista. En el Espíritu de Dios hay totalmente libertad para dar abundantemente. Y si puedo decir, superabundantemente. Siembre generosamente para cosechar abundantemente. Proverbios capítulo 3, versículo 9, es una forma muy clara que se podría aplicar de un corazón dispuesto que quiere dar generosamente, y es lo que se puede aplicar a la iglesia, dando de las primicias. Lo mejor implica una actitud y también una calidad en lo que doy, no lo peor, no lo que me sobra, no lo que ahorro. Y después de lo que ahorro, tomo algo de ahí y lo doy a Dios. No, sino la primicia es lo primero que yo recibo de parte de Dios. Pero darle lo mejor a Él. No lo que me sobra, no lo peor, no lo que no necesito, sino lo mejor para Él. Tenemos que nosotros dar con una manera libre, con liberalidad. En ese término podríamos nosotros entender Proverbios también, capítulo 11, versículo 24 al 25. Dar con liberalidad. Y eso es lo que pide el Señor de parte de la iglesia. Dar conforme Dios te dé. Dar conforme el Señor genera en nosotros ingreso, pero no darle lo que sobra, no darle lo peor, sino darle lo mejor. Si podríamos entender por lo menos la parte voluntaria donde el judío daba las primicias de lo principal, de lo que estaba encima, se lo daban al Señor, ya podríamos nosotros entender que ese es el principio para dar en la iglesia de Cristo, en los hijos de Dios. Alejémonos de sistemas que no son nuestros. Así, alejémonos de sistemas que no ni siquiera nos han enseñado bien, que nos han compartido de una manera meramente humana. Y no se preocupe si no va a tener un ingreso por los diezmos. La iglesia, los hijos de Dios que entienden el principio de dar, saben que van a tener que hacerlo de una manera en gratitud ante todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué se vive por resultados? Oh, si yo ya no enseño el diezmo, no voy a tener dinero. No tienes problema conmigo, no tienes problema con este maestro, no, tienes problema con la palabra del Señor. Iglesia de Dios, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.